esta extraordinaria jornada solidaria. Resonantes esta semana también, ¿no? Inclusive, a ver, el rol de las redes sociales del que hablamos siempre, esta transversalidad, democratización de la información, todos tenemos una cámara en nuestro teléfono, sacamos una foto, podemos mostrar, ser cronistas de los programas de televisión, pero también si la utilizamos mal a las redes sociales, cuántas cosas malas pueden llegar a ocurrir, lo que ocurrió en Villa Allende, por ejemplo, esta semana, con denuncias que no eran tales y la gente después empieza a alimentar esto a través de las redes sociales y crea realmente una psicosis colectiva importante, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de los espías, que también están tan en boga en Argentina, fundamentalmente por Estiuso, el número uno, el que tendría que haber sido un recontra no conocido, o que lo fue número uno durante mucho tiempo, todo el mundo ya le conoce la cara. El otro día salió una nota en el programa de Jorge Rial de Estiuso, y uno dice, ¿cómo funcionará en otros lugares del mundo él o los servicios de inteligencia, los espías? Está con nosotros Horacio French, que es ex titular de la CIDE en Córdoba. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto que está pasando, digamos, de que se ha horizontalizado tanto que ya sabemos quiénes son los espías? ¿Cómo funciona en Argentina? Se ha ido degradando y me gustaría que hagamos una comparación con otros lugares del mundo. Bueno, en realidad siempre hay, en cualquier país del mundo, un escándalo grande o chico, pero donde aparece la actividad de un servicio de inteligencia. A veces aparece una persona, a veces aparece un hecho, una sospecha, pero bueno, acá no estamos acostumbrados a que aparecieran tan públicamente y de golpe, bueno, hoy en día con estas comunicaciones que hay, crece geométricamente la figura de una persona que no debió aparecer nunca. Sí. Ahora, por ejemplo... Ahora, ¿cuál es la verdadera función de los servicios de inteligencia? ¿Para qué están? Se pregunta la gente. Bueno, los servicios de inteligencia, como para dar una explicación simple... Concreta. El Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el Presidente de la Nación, tiene que tener su propio medio de información. No puede informarse ni siquiera por la prensa o por lo que le digan o por traiga a alguien una información. Tiene que tener un medio idóneo. Esa es la función principal. De ahí sigue, es decir, para obtener esa información calificada, necesita una estructura importante. A su vez... Eso es gente infiltrada en distintos estratos sociales y en distintos lugares de la sociedad. Sí, pero más que todo hoy en día especialistas en el manejo de información, de la inteligencia. ¿No? ¿Hay periodistas que son agentes de la CIDE, por ejemplo, de la ex-CIDE? No me lo podés contestar vos. No hay cosas que vos jurás que no podés después contar nunca, que nos va a contar más o menos. ¿No? Cuando pasa por un servicio lo que tiene es una prohibición de por ejemplo, ¿cuál es mi límite? Decir cosas que conozco a través de mi función, de mi trabajo. Es decir, yo puedo analizar todo esto sin problema. Lo que no puedo es revelar cosas si conozco algún nombre. Todo lo que hicieron en aquellos años, claro, todo eso es investigación en que realidad no puede contar. No es una cosa tan compleja, lo que pasa es que, bueno, tiene un sentido todo eso. Pero te decía, por ejemplo, en el mundo hay, siempre hay un espía que está, acordate este ruso que lo mataron, que lo envenenaron hace poco, sí. ¿no es cierto? Después, ahora hay una agente norteamericana que, bueno, al final la indultaron en Italia y la pudieron mandar de vuelta a Estados Unidos. Hay muchísimos casos. Y el problema está cuando el servicio o el país no lo reconoce o no lo ayuda cuando están en el exterior. Pero en el caso de la Argentina... Para no tener un conflicto diplomático, digamos. Para no tener un conflicto diplomático y para que se las arregle, porque esto me va a traer un conflicto diplomático. Claro. En caso de que yo acepte de que es un espía mío. Sí, y aparte también que no diga mucho de lo para qué está ahí, claro, ¿no es cierto? Claro. Es decir, lo que se dice concretamente para no se suelte la mano. Sí. Pero esto ocurre, es muy dinámico el trabajo de un servicio de inteligencia. Te decía, después se hace el contraterrorismo, se trabaja con temas relacionados al narcotráfico, a las mafias, en fin, es un tema donde se hace una investigación subrepticia. Siempre hay un dicho, me acuerdo un gran jefe de los servicios de inteligencia decía que cuando un servicio de inteligencia trabaja haciendo ruido, está trabajando mal. Claro.
muy silenciosamente. Ahora, ¿en Argentina no se ha degradado todo esto, que empezaron a espiar a cualquiera y ya nos enteramos de un montón de cuestiones que no tenían que ver? O las denuncias, me pincharon el teléfono a mí, que soy un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿No entraron en la chiquita, digamos? Y yo creo que el país entró en la chiquita. Vos fíjate el resto de las instituciones. Yo creo que han ido todas degradándose de lo que era en un momento que pensamos que teníamos Fuerzas Armadas, Justicia, bueno, todas las instituciones. Indudablemente que esto también. Lo que pasa es que acá hay un tema que siempre queda como flotando, que es el secreto. Los servicios de inteligencia trabajan en secreto. Y si se revela lo que, o dicen lo que trabaja, es lo mismo que una fuerza de seguridad, que trabaja abiertamente. Sí. Entonces, el trabajar con secreto significa que hay un misterio y hay cosas que no se conocen. Y eso es, en muchos casos, lo que permite el exceso de las cosas que hacen. Te voy a preguntar algo que seguramente no vas a poder contestar. ¿Cuántos empleados o espías tiene el Servicio de Inteligencia aproximadamente en la República Argentina? ¿No me lo puedes decir? No, aparte tampoco lo sé. ¿Son exactamente. miles? Y no sé. A ver, de mano allí. ¿3.000? No, tampoco no puede ser hacer carita. No puede ser un acertijo. No, pero para saber qué proporcionalidad, digamos, si tengo alguno en la radio, me encantaría saber. Pero yo creo que ni los norteamericanos saben bien cuántos tienen, ni los ingleses, porque... ¿Y a vos te cascoteaban en el rancho? ¿Venían, por ejemplo, agentes de otras provincias o directamente de la Nación y hacían una investigación acá? ¿Vos ni te enterabas, a pesar de que eres el delegado de la CIDE en Córdoba, de que estaban llevando adelante esa tarea, por ejemplo? Y bueno, supongo que sí, que pasó eso. Porque a vos te tocaba hacer lo mismo en otras provincias. Y supongo que las cosas eran medias confusas, porque te explico, acá se trabaja mucho en forma individual. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay como 10 servicios de inteligencia o más. Y bueno, y por ahí se están hablando y no saben quién es cada uno. Los nombres se complican. Es decir, eso es un poco el sentido. Quizá todo ese trabajo es para obtener una mínima información. Entonces, por eso digo que esto es una tarea muy solitaria. Generalmente no tiene vuelta, no tiene agradecimiento. Las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal sí se conocen, y bueno, hay que tener algún espíritu para hacerlo, porque yo siempre rescato también que no todo es negativo, no todo. Hay gente que trabaja muy bien y hay gente que se arriesga. ¿Cómo viviste el tema Estiuso? Digamos, toda esta exposición a partir del caso Nisman, obviamente, ¿no? Que empezó a sonar casi como el pato de la boda. Algunos decían, este era el preferido de los Kirchner, pero después no, pero después se fue, pero después vino, pero lo mató Estiuso, no lo mató Estiuso, interviene Estiuso. Había comunicaciones, hablaba con Bernie, no hablaba con Bernie, hablaba con el titular del ejército, no hablaba con el titular del ejército. ¿Cómo lo viviste, tanta exposición de un tipo que era aparentemente clave, ¿no? Dentro, ¿o no vos crees que no era clave dentro? No, de los un hombre de inteligencia? Muy preparado. El problema ¿Vos lo conociste a él? Sí. El problema es cuando se politiza ese trabajo. Sí, yo creo que él sacó la cabeza en una exposición pública, sacó la cabeza en la política, y eso lo expuso públicamente, y ahí vino la serie de problemas que se generaron después. Se cambió el nombre de la Secretaría. La última pregunta está vinculada a cómo pueden ocurrir tantas cosas en Argentina y nunca nos enteramos de nada. A ver, mi embajada, no había pista, no pasó nada, y después nunca más se supo nada porque la justicia... pero después otros hechos. Esta semana supuestamente a un fiscal le pegaron 3 veces en la provincia de Buenos Aires, y la última vez en su despacho. En un caso que se pruebe que esto ha sido así concretamente. Ocurren tantísimas cosas, ¿no? Con diputados, con senadores, con funcionarios públicos, los escraches al presidente. Digamos, ¿dónde están los servicios de inteligencia que pasan estas cosas? Bueno, en realidad todo eso son medidas de prevención que no solo es función del servicio de inteligencia, sino que es lo que se llama la comunidad informativa, que forma parte de todas las fuerzas. Cada uno hace lo suyo, la policía lo suyo, el servicio penitenciario lo suyo, gendarmería lo suyo, en fin. Y la Secretaría lo que podría aportar en esos casos es la información. El problema es que la información también la tienen que pedir. El gran problema es el trabajo en conjunto. Ahí todos se pelean, cada uno tiene lo suyo. ¿Y hoy de quién depende? ¿De la Corte esto?
¿Cuál? El trabajo, digamos, no, el tema de las escuchas de la Corte, perdón, Sí, pero el tema depende del Ejecutivo, claro, del Poder Claro, Político. es un secretario que depende directamente Del Presidencia de la Nación. Sí. Sí, muy interesante conversar contigo, Horacio. Muy interesante. seguimos. Y claro, por supuesto que la vamos a seguir, la podemos seguir con algunos otros temas. Muy buena la nota de La Voz del Interior de esta semana, realmente muy buena. Gracias. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque de la canasta básica familiar, de los insumos que necesita una persona, lo que tenemos que comprar. A ver, esta semana también se supo de que un mix de compras de 27 productos en Londres, Madrid y Nueva York, creo que era Londres, Madrid y París, era más barato que en Buenos Aires. Miércoles, que estamos caros. Después de la tanda venimos con ese tema.